Perfecto, aquí estamos, así que muy buenas tardes para los que están en tardes, buenas noches para los que estamos en región noche, así que es un placer para mí estar acá, haber estado en el primer Social Media Day hace varios años ya y estar hoy, la verdad que me genera mucha alegría y mucho placer. Así que gracias por la invitación a todo el equipo, por todo el trabajo y buenísimas todas las disertaciones. La última tiene el privilegio de haber podido escuchar a todos los demás, así que un placer y muchas gracias. Bueno, qué época que nos toca vivir y qué momentos tan especiales, ¿no? Yo soy una persona que vivo hace 20 años en este mundo digital, hace 20 años que soñé estar de este lado de la pantalla, hacer lo que sucedía en Internet y no solo consumir, y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta época ahora todos, ¿no? Y todos los que trabajamos en cuestiones que se pueden digitalizar de trabajo, pero sobre todo todos en nuestras relaciones y en nuestras comunicaciones, que no tenemos más alternativa que estar ahora sí todos y todas digitalizados. Así que tenemos ese desafío que yo soñé hace mucho tiempo para mí de estar de este lado de la pantalla para ser creadores y generadores de este mundo digital y no solo consumidores. Y creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, porque muchos venimos y tratamos de hacer cosas, pero seguimos con el chip de consumidores. Y qué buenas que estuvieron las presentaciones, sobre todo aquellas que también nos dieron datos y contexto de dónde ubicarnos justamente para pensar distinto y hacer distinto, ¿no? Y entender sobre todo ese comportamiento que tenemos diferente. Creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta más que nunca justamente es esta diferencia entre cómo usamos social media, cómo usamos el mundo digital para relacionarnos, cómo lo usamos para interactuar, pero también cómo lo usamos para consumir. Y no es exactamente igual y no es exactamente lineal. Entonces hay un montón de datos, un montón de estadísticas y números que hemos visto y que nos han compartido, que claramente son impresionantes en cuanto al tiempo que pasamos y demás en nuestra relación. Y es impresionante también cómo crecieron los números en cuanto a cómo estamos utilizando social media más que nunca y medios digitales para consumir y para comprar. Sin embargo, tenemos que ser muy claros al mirar esos números porque dependiendo de los rubros todavía la incidencia del offline es muy grande. Pero es enorme la incidencia que el mundo online genera en la decisión de compra, aunque hagamos la compra de manera offline. Entonces, que seamos muy conscientes en nuestra mirada, ahora sí, de hacedores y no solamente de consumidores o consumidoras de este mundo digital. Pero bueno, los que todavía no están acá 100%, los que todavía les falta ver algo o todavía les falta terminar de entender para dónde ir y cómo hacer, lo que yo les quería compartir el día de hoy tiene que ver con lo que yo he recorrido en estos 20 años de cómo hacer, de cómo sumarse, de cómo preparar sobre todo a los equipos como veíamos recién. Esto fue tan impresionante, ¿no? Que es un mundo que nos ha impactado a todos, así si bien estos 20 años de mundo digital, durante esta pandemia también me he tenido que transformar digitalmente para hacer cosas diferentes, ¿no? Cuando me presentaban contaban de los cursos en LinkedIn y la verdad que esos cursos yo los estoy haciendo hace muchísimos años, pero los grababa, los grababa de manera presencial con un equipo, con mi camarógrafo, mi productor, con todo el mundo alrededor, corriendo, arreglándome, peinándome, asegurándose que todo estuviera perfecto. Y en pandemia lo tuvimos que hacer todo remoto y todo digital, ¿no? El productor a distancia, el camarógrafo y el camarógrafa en este caso a distancia, entonces también nosotros tuvimos que adaptarnos y es todo el tiempo y es constante y no es solamente por la pandemia, ha sido así
permanentemente desde que esto comenzó. Entonces, para preparar a los equipos, una de las cosas que yo he visto que es clave y que es fundamental para que los equipos puedan hacer esta transformación, puedan venir a digital, puedan venir a social media y entender cómo adaptar y cómo tomar eso en sus negocios. Los negocios que han nacido digitales, por supuesto que los ven más fácil, pero un negocio tradicional, un negocio grande, del offline de siempre, también cómo hace para sumarse. Y la verdad que las cosas que yo he visto es, primero, una muy buena decisión de los líderes de la organización de hacia dónde ir. Entonces, para poder tomar una buena decisión de hacia dónde ir, es clave primero entender de negocios digitales. ¿Cómo se hace dinero en lo digital? ¿Qué modelos de negocio funcionan? De social media, de todo lo que hablaron hoy. ¿Qué funciona? ¿Qué genera negocios? Tenerlo muy en claro. Tenemos 20 años de experiencia o más. Entonces, ¿cómo podemos aprender de lo que ya existe y no empezar de cero? Porque muchas veces al que se le ocurre dice, bueno, ahora voy a empezar. No hay que empezar de cero. Hay mucho camino recorrido. Por supuesto que todo cambia muy rápido, pero hay un montón de cosas de las que nos podemos agarrar y que podemos aprovechar. Y hay mucha gente con la que podemos interactuar que ya pasó por este proceso que nosotros queremos pasar y que nos puede ayudar. Entonces, primer paso, entender de negocios digitales, saber cómo se hace dinero, saber qué negocios han sido exitosos, cuáles son exitosos hoy y qué rubros, qué categorías y qué maneras de ganar dinero en lo digital son las que están recibiendo inversiones. ¿Qué tipo de negocios reciben inversiones de 1 millón o qué tipo de negocios reciben inversiones de 5 y qué tipos de negocios son los que están recibiendo más de 200 millones o 1.000 millones como pasó en el caso de Rappi? Entonces, entender este ecosistema lo que nos va a permitir es poder empezar a pensar digital, a ver cómo lo que nosotros hacemos puede adaptarse o puede transformarse a esos nuevos modelos o a esos nuevos sistemas. Entonces, una vez que entendemos esto, cómo funciona, podemos tomar decisiones de para dónde ir. ¿Qué es lo que nos necesita la gente? Que sea muy claro para poder transformarse. Si la gente no tiene claro a dónde vamos, es muy difícil que se transforme, por lo menos todos alineados hacia el lugar donde las compañías necesitan. Entonces, a veces lo que he visto como ejemplo son compañías que han tomado la decisión de que a partir de ahora, en 5 años, necesitamos que el tanto por ciento de nuestra facturación venga de medios digitales. Puede ser porque comercializamos los productos que ya teníamos de manera digital o porque creamos nuevos productos digitales para comercializar. Otras compañías simplemente han decidido hacer productos digitales o productos diferentes que tuvieran que ver con lo digital y empezar a generar negocios de esas maneras. Y otras compañías que por el tipo de productos que venden tal vez no pueden digitalizarse de esa manera, no sé, como he visto compañías de petroleras y demás, pero que sí pueden empezar a digitalizar procesos y que eso les permite pensar y hacer los negocios de manera diferente, ¿no? Y a lo mejor compañías petroleras que empezaron a digitalizar procesos, luego le pudieron vender esa digitalización, ese software con el que digitalizaron procesos a sus clientes, entonces vendiendo producto digital y no solamente petróleo que antes no lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a generar eso? Y otras compañías que definitivamente me dicen, Lorena, quiero que con la misma gente, con el mismo equipo, escalemos el negocio por digitalizarlo. Entonces, pero tener claro a dónde uno quiere ir y transmitirlo muy claro al equipo. Entonces, una vez que eso sucede, los equipos lo que tienen que hacer, obviamente acompañados por las compañías y por los líderes, por supuesto, es hacer un autoanálisis, una autoevaluación de dónde están hoy y a dónde tienen que ir. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y en cuánto tiempo lo tienen que hacer? Y de esa manera evaluar si tenemos el tiempo y si tenemos la posibilidad de desarrollarnos hacia eso a donde queremos ir en los tiempos en los que necesitamos, o si vamos a necesitar complementar ese equipo con gente externa que tenga otro tipo de experiencia por la velocidad en la que necesitamos generar y hacer esa transformación, ¿sí?
y entonces a partir de ahí ayudarlos a desarrollar esas capacidades, a desarrollar esos skills y sobre todo una de las cosas principales que he visto en estos tiempos es trabajar en 3 planos con las personas. El primer plano es entender si las personas quieren jugar este juego de la transformación. Y a lo mejor algunas ni se dieron cuenta si quieren o no, pero tenemos que ayudarlas a descubrir. Y algunas, en ese ayudarlas a descubrir, deciden que no quieren. Entonces, las personas las que no quieren jugar este juego digital, ¿cómo las acompañamos en este proceso? Entonces, si no quieren jugar el juego digital, en nuestra compañía vamos a tener lugar para esas personas o las podemos ayudar a transicionar hacia otras compañías o hacia otras áreas en las que no haya tanta digitalización, ¿no? Y esto para mí es clave y es fundamental, que nos hagamos cargo de la palabra transformación. Tenemos que ayudar a transformar a todos los que tenemos alrededor, porque personas vamos a necesitar muchas, a lo mejor haciendo otra cosa, pero no es que vamos a prescindir de personas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a ayudarlas en la transformación? Y para mí la pandemia lo que mostró es que cuando las personas de recursos humanos y los líderes de las organizaciones miran este tema con mucha responsabilidad, se pueden encontrar soluciones espectaculares. Ustedes han visto que muchos bares, muchos lugares que ofrecían servicios físicos, por supuesto que no podían trabajar. Y lo que hemos visto, un montón de casos en Argentina, por suerte, han tenido que ver con cómo una compañía que tenía colaboradores que no podían trabajar, los asignaban a una compañía en la que sí los necesitaban porque se les había triplicado el trabajo, como nos pasó a muchos durante la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos pensar soluciones creativas para que la transformación sea realmente transformación? Y no un problema para la sociedad y para los demás. El segundo punto a indagar es que cuando determinamos que las personas quieren o no hacer esta transformación, es si pueden, si saben, ¿no? Y a lo mejor no saben del tema nuevo, ¿no? Por ejemplo, si una compañía que vendía telefonía o conectividad de Internet decide a partir de ahora ofrecer servicios de impresión 3D, seguramente su equipo no sepa de impresión 3D. Entonces, ¿cómo las capacito para que sepan sobre impresión 3D? Y el tercer punto tiene que ver con que puedan. No es solamente que yo los capacite, ¿no? En Digital House el CEO siempre dice, una cosa es ver partidos de tenis en la tele y otra cosa es salir a la cancha a jugar. Entonces, yo puedo explicar, puedo hacer un montón de cursos, ahora la gente sabe, puede hacerlo. Bueno, ¿cómo los acompaño y cómo los habilito para que puedan? Y a mí acá también lo que me gusta contar es, cuando yo fui a trabajar hace 20 años a comercio electrónico, por supuesto que llegué y pregunté, ¿qué tengo que hacer? Y me miraban y me decían, no tenemos ni idea. Nunca hicimos una empresa de comercio electrónico. Andá y fíjate lo que tenés que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esa actitud de los líderes? Eso es una actitud de posibilidad. A mí me habilitaron a jugar este juego. A mí me habilitaron a probar. A mí me habilitaron a investigar, a desarrollar, me decían, anda y lee, fíjate qué hacen otros, fíjate qué se te puede ocurrir, fíjate, no sé, probá una página, en ese momento escribía las ayudas, las páginas de ayuda de un sitio web, escribí lo que te parezca y después si no funciona lo vamos recortando y lo vamos cambiando. Entonces, ¿cómo habilitamos a los equipos a que puedan jugar y que puedan hacer en digital? Y para eso obviamente necesitamos, como han mencionado en algunos casos y como seguramente han escuchado, necesitamos actitud y necesitamos procesos de metodologías ágiles. Cuando yo empecé a trabajar en digital hace 20 años no existía metodologías ágiles con ese nombre, pero definitivamente las aplicábamos. El usuario en el centro, buscándoles la solución a ese usuario, todos enfocados en resolver el problema, no trabajar por silos, ¿no? Que eso lo comentaron bastante, ¿no? Y tengo un ejemplo buenísimo que me sucedió el año pasado trabajando para una compañía automotriz. Le pregunté a una chica que hacía una semana que había entrado a la compañía. Digo, decime qué es lo peor que te pasó en esta empresa. Me dice, en una semana me pidieron 5 veces la fotocopia del DNI. ¿Qué quiere decir que le hayan pedido del documento? ¿Qué quiere decir que le hayan pedido la fotocopia 5 veces? Quiere decir que las áreas no hablan entre sí,
que el usuario le importa nada, ¿no? Y en este caso era un usuario, un cliente interno, ¿no? Un colaborador, no le importa nada, y que solo importa el proceso que yo tengo en mi área. Entonces, si vamos a seguir trabajando así, es muy complicado desde digital poder dar soluciones o poder realmente trabajar para ser más eficientes. Entonces, definitivamente lo primero, por lo menos si siguen trabajando en silos, es cada uno en la misma mesa para intentar buscar soluciones, un sistema donde la persona saque una foto al DNI, lo suba y todas las áreas accedan a buscar esa fotocopia. Imagínense la pérdida de tiempo, no solamente para la persona que además estaba angustiada y cansada y podrida de dar la fotocopia, sino en la pérdida de tiempo, la pérdida de espacio físico por el papel de la compañía. Entonces, definitivamente, veo muchas compañías que arman islas, ¿no? de células ágiles, equipos que trabajan de manera ágil, pero es fundamental acompañar con un liderazgo ágil. Si los líderes no toman decisiones, si no actúan, si no trabajan de manera ágil, la célula sola obviamente va a generar resultado y va a generar producto y demás, pero acá lo más rico es que se potencien entre todos y todos empecemos a actuar de manera ágil. Y que cuando pensemos en nuestra propia transformación, también tratemos de implementar metodologías ágiles para nuestra transformación. ¿Qué cosa nueva voy a saber cada 2 semanas? ¿Qué cosa nueva voy a poner en práctica cada 2 semanas? ¿No? Y no seguir haciendo hace 20 años lo mismo. Esto es fundamental. Y a la gente, por supuesto, que hay que acompañarla y hay que darles un norte. El CEO de AT&T, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una compañía de telefonía, para los que no la conozcan, es una persona que en sus propias redes sociales les dice al equipo sobre qué temas leer cada semana. Dice, bueno, esta semana tienen que leer sobre este tema y tienen que leer tantas horas. Si leen menos de tantas horas sobre ese tema a la semana, se van a quedar obsoletos. Entonces los acompaña, los guía. Por supuesto que cada uno tiene que ser creador y gestor de su propia transformación. Esto no hay duda, está en nuestras manos ser gestores de esta transformación, ¿no? ¿Cuánto hace que usan TikTok o que no usan? ¿Cuánto hace que usan Telegram o que no usan? ¿No? Veo un montón de gente sumándose a Telegram hoy y está buenísimo, pero el mundo viene usando ese Telegram hace, no sé, 3, 4, no sé cuántos años, pero por lo menos yo hace 3 que me conecto con ciertas gentes en ciertos lugares solo a través de Telegram. Entonces, y seguro entre tarde, lo tengo claro. Entonces, ¿cómo vamos a estar alertas de todo esto que va pasando y sobre todo, ¿no? Los que están más interesados con social media y demás? Yo siempre digo que a mí me encanta juntarme con los adolescentes para ver en qué andan y en qué están y a veces trato de dar clases en la universidad o me junto con los hijos de mis amigas o lo que sea para ver en qué andan. Y enseguida, si yo veo que un adolescente está usando TikTok, enseguida intento hacer una campaña de ventas, de promoción, de relacionamiento a través de esas herramientas que ellos están usando. Entonces, tenemos que decidir cuáles van a ser nuestros mecanismos de aprendizaje, de acercamiento y de transformación hacia lo nuevo. Y cuando les digo esto es porque hay algo que para mí es muy impactante cuando lo digo, y lo digo cada vez porque cada vez me lo creo menos todavía, que es, nosotros empezamos a hacer comercio electrónico en Argentina y en Latinoamérica hace más de 20 años. Y todavía no existe la carrera de comercio electrónico en las universidades públicas. No solamente en Argentina, en la mayoría de los países no existe. Entonces, evidentemente, más allá de que empezaron a aparecer cursos y que hay ahora cosas posgrados y alguna materia por ahí perdida, o que nos llevó 3 años meter la materia comercio electrónico en el MBA de la institución más reconocida de la Argentina, no hay donde es que la masa, la gran mayoría de la sociedad aprenda de esto. Entonces tenemos que, digamos, dentro de los mecanismos formales de aprendizaje, tenemos que aprender de otras maneras y tenemos que decidir cómo cada uno de nosotros va a aprender. Mi experiencia, así, digamos, y cómo vamos a acompañar a nuestros equipos para que aprendan. Mi experiencia ha sido que
Definitivamente la manera de aprender es con los otros, ¿no? Con las otras. Yo fui directora de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y cada vez que hacíamos un evento, cada vez que hacíamos una acción, por ejemplo, como Cyber Monday, por mencionar alguna, a la semana nos juntábamos todos en la Cámara, compartíamos datos, compartíamos experiencias, aprendizajes, cosas a mejorar, por supuesto, y demás. Y que fue con los otros y probando que hemos aprendido. Bueno, ¿cómo acompañamos a los equipos y cómo hacemos que se mantenga este espíritu? Y no solamente con el comercio electrónico, ¿no? Con todo lo que va pasando. Creo que es muy importante, hoy lo mencionaron en una de las charlas, una de las chicas, todo este tema de el comportamiento del usuario. Somos tan eh, afortunados y afortunadas, yo creo, de los que trabajamos en digital, de tener esta información y tener todos estos datos de comportamiento de usuario, y de esta mirada de no hago más encuestas, no pregunto más, miro qué hace efectivamente el usuario, que esto es clave, pero el que no viene digital, este chip no lo tiene. Entonces, ¿cómo los ayudamos a que empiecen, a que cambien esta mirada de el pregunto o veo digamos, pregunto qué quieren o lo que sea, a ver comportamiento efectivo, ¿no? Si la navegación cambió 100% a mobile, aunque muchas de las ventas siguen siendo a través de computadoras de escritorio, de ordenadores de escritorio, si vemos que los números impresionantes de las ventas por Instagram, ¿no? Bueno, qué conscientes somos y cómo podemos convencer a los otros de que así sea. ¿Cuánto tiempo nos lleva a convencer, ¿no? Que LinkedIn, por ejemplo, es la forma de relacionarnos, o por ejemplo, el cambio de chip que tenemos que hacer ahora. Los webinars son la manera de relacionarnos, los webinars son las maneras de hacer networking. No tenemos posibilidad de ir a eventos presenciales en la mayoría de los países todavía. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar estas instancias para relacionarnos? Y entender de digital y entender de social media es entender que el call to action lo tenemos que hacer al principio, ¿no? En todas las presentaciones me encantaron, pero es contactame, llamame, o este es el curso que yo doy, o síganme por redes sociales al final, cuando sabemos que la mayoría de las personas ven el 25% inicial de las presentaciones o de los videos, o que saltan todo el tiempo, ¿no? En los vivos de Instagram se ve clarito cómo las personas van saltando todo el tiempo. Entonces, si quieren que alguien los siga, que alguien los llame, que alguien lo sea, el call to action al principio, digamos, no hay mucha más vuelta. Si tenemos suerte nos ven un poco más y si a alguien le encantó lo que estamos diciendo nos verán hasta el final, ¿no? Pero definitivamente clave, importantísimo que entendamos este tipo de cambios para poder manejar nuestros negocios apropiadamente. Así que bueno, estas como cosas principales. Después, una de las cosas que siempre me preguntan es ¿qué aprender? Y la verdad es que para mí lo que siempre les digo es esto. Primero, saber qué son los negocios digitales y cómo se hace dinero en lo digital, mirar ejemplos, mirar casos, tener números concretos de qué es lo que va sucediendo. Segundo, mindset digital. Una vez que conozco cómo se juega este juego, cómo empiezo a pensar digital y a trasladar lo digital a lo que yo sé hacer, a lo que yo puedo hacer. Bueno, una vez que tengo esto de las decisiones, tomar decisiones muy claras y guiar muy claramente hacia los demás, saber cómo aprender y demás. Los que vayan a hacer comercio electrónico definitivamente tienen que saber de plataformas, tienen que saber de marketing, ¿no? Si hay alguien que nunca hizo nada, que está escuchando plataformas y demás, sin marketing no funcionan, ¿no? Claramente, necesitamos tráfico, gente que venga y nos visite y que haga conversiones y que haga compras y demás, a donde sea que querramos vender, ¿no? Cualquiera sea la plataforma. Tienen que saber medios de pago, tienen que saber de logística, tienen que saber de atención al cliente para comercio electrónico, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y después con respecto a todas las tecnologías que van surgiendo. Si está de moda blockchain y todo el mundo habla de blockchain, pensé cómo yo puedo usar blockchain en lo que yo hago. Por lo menos este esquema de pensamiento lo tengo que tener. Y a lo mejor blockchain no me sirve para nada en mi negocio, pero por lo menos me tengo que hacer la pregunta. Y lo otro es que la mayoría de las personas que trabajamos en empresas no necesitamos saber
blockchain o inteligencia artificial o datos o lo que sea desde el punto de vista meramente tecnológico. En general, la mayoría de las personas necesitamos saberlo desde el punto de vista de negocio. ¿Qué negocio puedo hacer yo con blockchain? ¿Qué negocio puedo hacer yo con inteligencia artificial? Entonces, cada tecnología que vaya apareciendo, cada tecnología que ustedes escuchen, háganse la pregunta de cómo yo lo puedo incorporar, cómo yo puedo ganar dinero con eso. Por supuesto que después voy a necesitar el equipo tecnológico, pero los que tengan que tomar decisiones y no sean de tecnología, son este tipo de miradas las que tienen que hacer. Entonces, por lo menos saber cómo hacer negocios con todas estas tecnologías que van surgiendo. Y para poder tener idea de esto y para poder estar alineado, para mí una de las maneras de enterarme, una de las maneras de aprender sobre digital y sobre transformación, por supuesto que es seguir a los líderes de las compañías digitales del mundo, escuchar en qué están, escuchar en qué se enfocan, mirar mucho sus videos y sus entrevistas, seguirlos en redes sociales, por supuesto, ¿no? Ya que estamos hablando de social media, para mí mi aprendizaje es fundamentalmente a través de social media y estar muy alertas. Y después definir qué fuentes de información ustedes van a leer para mantenerse ágiles y actualizados, ¿no? Si hay, no sé, un TechCrunch que leen, o, no sé, a mí me gusta mucho leer Crunchbase para ver cuáles son las inversiones que se están haciendo en el mundo digital para entender para dónde va la cosa, ¿no? Creo que esas son las cuestiones que a mí más me interesan. Pero bueno, definir qué medios van a leer, con qué frecuencia, qué método van a poner para eso, ¿no? A mí, yo estoy registrada como a 5 o 6 fuentes que para mí son fundamentales. Pago la suscripción porque para mí tienen mucho valor, porque forman parte de lo que sé hacer y que leo, traduzco, comparto, y hago mis cursos y mis presentaciones en base a eso. Pero esa suscripción es como cuando me llega la información que hago, dónde la almaceno, cuándo la leo, cuándo la proceso, cuándo la convierto en curso o cuándo la convierto en algo compartible con mi equipo y con los demás, ¿no? Entonces, ponernos todos estos procesos y esa metodología para ir compartiendo, ¿no? Estar muy, muy al tanto y probar todo. Yo creo que eso, como decía antes, ¿no? Probar todo, todo, todo absolutamente. Siempre recuerdo, me tocó sacar las abrir el Twitter, abrir el Facebook, y demás de Mercado Libre en su momento, y creo que son momentos fundacionales que cada uno de las compañías en las que estén, ¿no? Es decir, abrí el TikTok, ¿no? de mi compañía, o abrí el Telegram, y sobre todo cómo ayudé a las compañías a hacer negocios, es definitivamente clave. Para ir terminando y para ir concluyendo, creo que las cuestiones fundamentales aquí, para terminar de definir, es ayudar a los equipos a que se animen, a que no tengan miedo. En general, cuando doy muchos cursos, cuando los daba presencial, era buenísimo ver las caras. Nos pasó con un grupo que vino, un equipo muy grande de una compañía, y empezó el curso y estaban pálidos, pero literal, blancos transparentes, transparentes. Estaban muertos de miedo y de pánico de por qué la compañía los mandaba a un lugar a hacer un entrenamiento en transformación digital. Y a medida que fue pasando el tiempo y que les fuimos explicando, ¿no? De cómo tenemos que mirar la tecnología para que nos ayude a hacer los negocios que queremos hacer, para dar el servicio que le queremos dar a nuestros clientes, y que la tecnología tiene que estar y las redes sociales tienen que estar al servicio de lo que nosotros queremos hacer. Pero bajar ese nivel de ansiedad y ese nivel de miedo les volvió el color a la cara. Tenemos fotos del inicio de la clase tan transparentes cuando vinieron, y tenemos fotos del final, estaban rojos, sonreían y demás. Entonces, fundamental ayudar al equipo a que se tranquilice, a que entienda que estamos todos para transformarnos y para ir de donde estamos a un lugar que es el que los clientes necesitan y es el que los clientes quieren, y es el que están consumiendo y el que van a seguir consumiendo, y que ellos pueden ser parte de ese juego, que les tenemos que mostrar muy claro a dónde vamos,
y poder acompañarlos en ese pasaje, en esa transición de dónde estamos a dónde queremos ir. Y otra cosa que a mí me gusta mostrar mucho es que en general cuando hablo con las personas de las organizaciones dicen, acá no hacemos nada de transformación digital o acá somos súper lentos en transformación digital. Entonces, mostrarles al equipo cómo están generando transformación, cómo están generando cambio permanentemente. Por supuesto que necesitamos un sentido de la urgencia para que la gente siga cambiando y se anime a hacer esos cambios, pero que le muestren que efectivamente las cosas se están haciendo y que a veces esos cambios también por la propia organización, pero sobre todo por el ritmo en el que el mercado se mueve, a lo mejor necesitan otros tiempos que la gente cree que es lenta. Y la última que también me ha tocado ver muchísimo, muchísimo, es que cuando las compañías deciden ser digitales, empiezan a comunicar y a decir somos digitales. Y la verdad es que no son digitales, están en transición a ser digitales, pero empiezan a decir que son. Y después se da un desfasaje entre lo que dicen y lo que pasa, que genera mucho malestar en la gente. En cambio, si dicen, estamos en el camino de la transformación, estamos en el camino de la transformación digital, estamos trabajando y rompiéndonos el alma para que suceda, genera otro engagement y genera otra reacción en la gente que decir somos digitales, cuando claramente no lo son y cuando sus productos todavía no lo son, ¿no? Cuando empiezan a trabajar en células ágiles y todavía no tienen siquiera el primer producto. Que hay que ser muy cuidadosos con eso de la comunicación, de cómo llevar a los equipos. Así que bueno, esas son las principales ideas que les quería compartir. Para mí importantísimo que ahora piensen qué 3 cosas van a hacer de todo lo que dije. Van a averiguar sobre negocios digitales, van a seguir a líderes, van a empezar a pensar digital, van a hablar con el equipo para ver si quiere, sabe, puede, van a medir todo eso. Bueno, ¿qué van a hacer? Para mí es muy importante que por lo menos lleven 3 cosas a la acción y que se animen y que sobre todo lo pongan en la agenda. Si no está en la agenda, no sucede. Pónganlo en la agenda, pónganlo en los objetivos de la gente y midan en función de eso. Bueno, les deseo mucha transformación digital, mucho social media para lo que viene y que aprovechemos que la pandemia nos llevó a digital a todos para ahora este parche que tuvimos que poner, adaptación como pudimos y como nos salió, que estuvo bastante bien, la profesionalicemos, lo miremos con una mirada más estratégica y más comprensiva de las personas. Que las personas hayan ido a digital, hayan hecho todo esto y que seguramente ahora sean más productivas, como pasó en muchos de los casos, no quiere decir que esa productividad la estén alcanzando sin demasiado esfuerzo y en muchos casos excesivo. Entonces, que las cuiden y en esto cuando digo de que a partir de ahora desarrollemos todo esto de manera estratégica, implica también cuidar a las personas y fijarnos qué está pasando con semejante productividad que se está dando y cómo las vamos a ayudar a compensar y hacer cosas que sean sostenibles en el largo plazo. Bueno, les agradezco mucho la invitación por muchos más Social Media Day y como dije al principio, me encantó estar en la primera edición y, y ojalá, voy a decir el call to action al final también, así estoy igual que todos, estoy siempre en LinkedIn con lorenadiazquijano.com, van a mi página de LinkedIn y ahí podemos seguir conversando. Así que bueno, muchas gracias a todo el equipo por la invitación.